Desde que era niña, he tenido muchas experiencias paranormales, desde sueños premonitorios hasta apariciones en la casa donde crecí, Salamanca, y en donde vivo actualmente, Durango. Una de las que más recuerdo es de cuando tenía 12 años. Mi papá y mi hermana mayor se fueron a una fiesta con compañeros de trabajo y yo me quedé sola. Me quedé viendo la televisión y jugando con mi cachorrita Canela. No era muy tarde, serían como las 10 de la noche, cuando comencé a escuchar como si tocaran un tambor ceremonial que le habían regalado a mi papá. Pero el verdadero miedo empezó cuando inmediatamente después las puertas de los cuartos se cerraron de golpe y comencé a escuchar como si rasgaran las puertas. No me atreví a asomarme al pasillo y solo le pedí a lo que sea que estuviera ahí que se fuera, pero los sonidos solo aumentaron. Con mucho miedo, tomé a mi cachorrita y salí a la calle. Llamé a mi papá, le expliqué lo que estaba pasando y me dijo que ya venían de regreso a la casa, así que los esperé afuera. Cuando llegaron, mi papá entró a la casa y al cabo de unos minutos salió y me dejaron en casa de mi abuela. Mi papá dejó sal en la puerta y en la ventana del cuarto donde solía quedarme cuando visitábamos a mis abuelos. Al otro día, cuando regresamos a casa y entré a mi cuarto para hacer mi tarea, vi que la puerta estaba llena de arañazos. Esto ocurrió el año pasado. Después de haber ido a dejar a mi hijo en la escuela, volví a casa y me quedé completamente sola, pues mi esposo se había ido temprano al trabajo. En algún punto me dirigí al comedor y me senté para desayunar, mientras navegaba por Facebook en mi celular. Recibí de pronto una llamada de un número desconocido. Creí que se trataba del colegio o de alguna mamá del salón de mi hijo, así que contesté. ¿Aló?, dije, y del otro lado se escuchaba una voz que parecía provenir de alguien que estaba ahogándose, la cual solo decía: «Ayúdame, ayúdame». Podía escuchar incluso el agua dentro de la boca de aquella persona, e incluso sentía su desesperación al hablar. Lo primero que cruzó por mi cabeza, sin embargo, era que se trataba de un bromista, así que un poco molesta dije: «Aló, carajo, ¿quién habla?», pero solamente recibía la misma respuesta: «Ayúdame». Sentí en esos momentos que mi cuerpo se enfrió y mi cabeza se sentía pesada. El silencio reinó por unos momentos y yo revisé mi teléfono para comprobar si la llamada se había cortado, pero no, esta seguía activa. Al hacer esto, escuché la voz de una mujer diciendo: «Aló, buenos días, con la señora Asilla». Confundida, yo respondí: «Sí», y esta mujer continuó hablando: «La llamamos de Entel para ofrecerle planes para su línea». Dejé entonces de prestar atención mientras pensaba qué carajo fue lo que pasó. Todavía en shock, terminé colgándole la llamada a la operadora. Cuando le platiqué esto a mi esposo, él no me creía, y algunos familiares tampoco, pues pensaban que yo me había confundido entre dos llamadas diferentes, pero yo les aseguré que no era así, era una sola, como si de alguna forma se hubiera cruzado la señal o algo similar. No he encontrado una explicación a lo que ocurrió y nunca supe quién me estaba pidiendo ayuda aquel día. De hecho, esta experiencia me costó muchas noches sin poder conciliar el sueño, ya que estaba sumamente nerviosa. Hace un tiempo, fui con mis primos a acampar a un lugar llamado La Lagunilla. Es un lugar boscoso y nos adentramos mucho en la naturaleza, alejándonos del pueblo. Ya en la noche, estábamos conversando a la luz de la luna y la fogata. No recuerdo si contábamos leyendas, chistes, anécdotas, no lo sé. Solo sé que de repente todos nos quedamos callados, y en ese momento se escucharon unas pisadas en el pasto seco. El novio de mi prima giró su lámpara hacia ese lugar, y entonces vimos pasar a una criatura desconocida. Era una especie de caballo,
pero caminaba en solo 2 patas y estaba un poco encorvado. No sé qué era eso, pero todos nos quedamos en shock. Me asusté mucho e inmediatamente después de que lo vimos pasar, todos los chicos fueron a ver qué era o averiguar si alguien estaba cerca y nos quería jugar alguna broma o algo así. Solo mi hermano se quedó con nosotros. Cuando los demás regresaron, dijeron que no habían visto nada ni a nadie. Yo me metí en la casa de acampar y no salí por el resto de la noche. Desde entonces, no he querido volver a ir a ese lugar. Me dedico a la docencia. Un detalle importante a remarcar es que yo no suelo dar mi número telefónico a los padres, a menos que sea muy necesario, y cuando ocurrió lo que voy a relatar, solamente una madre lo tenía. Ese día yo me encontraba caminando por Iztapalapa junto a otra persona, con la cual había tenido una discusión momentos antes. Decidimos detenernos en un parque y sentarnos en una banca. Por la situación, tomamos un poco de distancia y no nos dirigimos la palabra durante un buen rato. De pronto, entró una llamada en mi celular. El número era desconocido para mí. Contesté con el recelo que conlleva contestar una llamada así, y la voz del otro lado, que era femenina, me preguntó si yo era la maestra que ofrecía regularizaciones. Acto seguido pronunció mi nombre completo. Contesté que sí, y la persona al otro lado empezó a platicarme sobre su hija, quien necesitaba mucha atención, pues se encontraba en un grado de primaria muy avanzado y todavía no lograba realizar operaciones numéricas, por lo que necesitaba ayuda. Me preguntó sobre los precios, y yo le di las tarifas de la atención en mi domicilio, aclarando que había un costo extra si yo tenía que trasladarme al suyo. Con mucha inquietud, ella me interrumpió y me dijo algo que me dejó aturdida. A ver, maestra, creo que no me está entendiendo. Necesito que usted se venga a vivir conmigo. Me quedé anonadada ante tal petición, pues yo todavía vivo en casa de mis padres y me resultaba sumamente ilógica una petición de ese estilo. Le respondí que eso sería imposible, pues tenía otros clientes que atender. La mujer al otro lado de la línea ofreció el triple del costo que yo había dado al inicio y me dijo que podía tener los sábados libres, pero que el domingo antes de la noche ya tenía que estar de vuelta en su hogar. Reiteré que no iba a acceder ante tal petición y que lo ideal en un caso así es que yo me presentara diariamente, que no habría problema por el traslado. Debo admitir que dije esto porque sí me interesaba la propuesta económica que me manejaba la persona, pero no quería tener que irme a vivir con ella. Le pregunté en dónde estaba ubicado su domicilio y me dijo que en el Cerro de la Estrella. Recuerdo haber cuestionado durante toda la conversación al menos 3 veces por la persona que la había recomendado conmigo, pero nunca me dijo quién. De hecho, evadía intencionalmente esa pregunta. De pronto, un silencio que me heló la sangre se hizo presente, y esta persona comenzó a llorar de forma desconsolada, rogándome que viviera con ella, pues estaba sola, ya que su esposo la había abandonado, y que además ya no tenía dinero para poder alimentar a sus hijos. Esto último rompió por completo mis expectativas de lo que presuntamente me iba a pagar, y comencé a dudar de todo lo que me estaba diciendo. De repente me dijo algo que me aturdió todavía más si es que cabe. Llévese a mis hijos, se los regalo, yo no puedo cuidarlos, lléveselos, lléveselos. Le pedí que se tranquilizara y que dejara de llorar porque cada vez me era más difícil entender lo que decía, pero ella me ignoraba, pidiéndome una y otra vez que me llevara a sus pequeños. Por más que intentaba calmar a esta persona, no podía, y aunque mis impulsos me decían que tenía que colgar la llamada, pues podía tratarse de una broma o algo así, había algo que me impedía hacerlo. Finalmente sucedió algo que hasta la fecha me ha dejado bastante marcada. Segundos antes de que la persona colgara, una risa macabra salió de su boca, una risa hueca, sin sentido y sin razón. Una risa que nunca olvidaré y que justamente me está helando la piel ahora mismo mientras redacto mi historia.
Un instante después, la persona colgó, dejándome preocupada y sin poder entender el motivo de aquel drástico cambio de humor. Pero las cosas no terminaron ahí. La persona con la que yo iba me juró que no había escuchado nada de la conversación, exceptuando la risa macabra que había emergido al final de la llamada. Confundida por lo ocurrido, registré ese número para saber que no tenía que contestar a ese nombre en caso de que me volvieran a llamar. Sin embargo, y a pesar de que lo había registrado con una palabra inusual, ese mismo día entraron 2 llamadas más por parte del mismo número. Decidí colgar en la primera y en la segunda le pedí a alguien más que contestara por mí, pero no atendieron y la llamada se cortó una vez más. Al día siguiente, después de bañarme, revisé mis notificaciones y me di cuenta de que tenía otra llamada perdida de ese mismo teléfono. Ya bastante molesta por todo el asunto, le pedí a mi hermana su teléfono y llamé de vuelta al número. Tardaron 2 tonos para responder y cuando lo hicieron, se escuchó al otro lado de la línea un horrible rugido y momentos después colgaron. Aterradas, mi hermana y yo nos miramos fijamente y comenzamos a decir de forma nerviosa muchas groserías, intentando así mitigar la horrible sensación que nos estaba invadiendo. No tengo idea de qué era aquello que quería comunicarse conmigo, pero el lugar que la mujer mencionó, el Cerro de la Estrella, es bastante conocido por sus leyendas sobre brujas. He pensado que pudo tratarse de una de estas criaturas intentando robarme mediante la llamada, pero no estoy segura. Lo único seguro para mí es que aquella tétrica risa y el horrible rugido son 2 cosas que jamás en mi vida voy a poder olvidar.